Detrás de lo aparente y de lo creíble, buscando muy atrás, podemos encontrar diferentes indicios del principio de esta pandemia. Cuando se implementaron las castas en India, cuando los europeos vinieron a conquistar América y doblegaron a los nativos, o cuando los norteamericanos subyugaron a los latinoamericanos en los siglos pasados. La intolerancia es una epidemia longeva y para entenderla hay que ir a sus raíces. Estamos aquí con la antropóloga Alejandra Vergara de la Universidad Católica. Bueno, como sabemos, este podcast se basa de la intolerancia que tenemos en nuestra sociedad y cómo queremos combatirla también para que la gente sepa sobre esta información. Y qué mejor que aprender acerca del origen o la forma en que se ha procesado toda esta intolerancia durante la sociedad hasta llegar hasta el punto que estamos hoy en día, que sigue existiendo también y que hemos sabido que ha existido durante toda la historia del ser humano. Y nos gustaría saber un poco de información acerca de este origen, de cómo ha evolucionado la intolerancia a través de este tiempo y si es que ha inculcado también lo que conlleva el racismo, xenofobismo actual, como tomando un ejemplo, esos dos tipos de intolerancia. Bueno, el Benja me contó que ustedes quieren conversar un poco de la intolerancia a partir del concepto de Estado de Derecho. Entonces, claro, como ustedes bien decían, la intolerancia ha existido siempre, aunque ha tomado diferentes tonalidades a lo largo de la historia en nuestros distintos momentos, porque difícilmente podemos decir que, por ejemplo, las persecuciones medievales contra el pueblo judío son iguales a eventos que vemos hoy en día que tienen con la intolerancia, con la discriminación de poblaciones negras, con los exterminios de población indígena. Así que como me gustaría encuadrar mi aporte a este podcast alrededor de la idea justamente del Estado-Nación, que en un sentido laxo se parece como concepto mucho a lo que ustedes, la definición que el Benja me compartió sobre lo que ustedes están entendiendo por Estado de Derecho, que es este como marco normativo, orden de cosas en el que todos nos entendemos iguales frente a un Estado que de alguna forma regula y administra el territorio, ¿cierto? Entonces, ligando la intolerancia que se vive en contextos como el nuestro, que nosotros nos regimos por un Estado-nación, es distinta a la intolerancia que se vivía en épocas donde no existía el Estado-nación. El Estado-nación es la forma en la que uno organiza territorios en base a la idea de una pertenencia al territorio y con un aparato estatal. El Estado-nación es relativamente nuevo igual en nuestra historia, porque como ustedes bien sabrán, la emergencia de países, relaciones internacionales entre países y esta forma en la que organizamos la vida y el territorio hoy en día es relativamente nueva. Y asimismo, el Estado-Nación y la intolerancia como la vemos hoy en día tienen un origen súper cercano, son súper como familiares y como una alimenta a la otra, porque cuando los Estados-Naciones, por ejemplo Chile, se sostienen en nuestro cotidiano y se sostienen a través del tiempo porque están fundamentados en la ficción hay autores que ocupan la palabra imaginación, de que hay algo que uniría y que haría iguales en alguna medida a todas estas personas que habitan este territorio delimitado como por diferentes tratados que sería Chile. Entonces nosotros, para sentirnos en alguna manera parte del país, necesitamos imaginar que tenemos algo en común con todas las personas que están dentro del territorio y todas las personas que podemos denominar chilenos. Y eso, bueno, evidentemente es una ficción bastante importante, porque uno podría discutir como, ¿qué es lo que tienen en común, no sé, un empresario que trabaja en el golf con una señora que es campesina en Magallanes? Y uno podría decir, no mucho, podemos decir que tienen en común que son chilenos. Y en ese sentido, la idea misma de ser chileno se convierte en una ficción y en una imaginación en la que todos cooperamos para que exista el Estado-Nación, porque si el Estado-Nación no tiene ciudadanos, y estos ciudadanos no se imaginan como pertenecientes a lo mismo, no funciona. Encuentro muy interesante el concepto de imaginarse, como al final que todos estos conceptos que nosotros tenemos como muy internalizados sean meramente ficción, como, no sé. Sí, o sea, igual, claro, el concepto que se ocupa para definirlo es una imaginación, porque es la manera, es como que nosotros creáramos el Estado de alguna manera al aceptar estas ficciones. Lo que no quiere decir que en el fondo
lo que sea ficción, que sea parte de una ficción y parte de una imaginación no implica que no sean válidos, porque en el fondo estas ficciones son las que nos permiten operar un poco como sociedad. En el fondo, si nadie se reconociera como perteneciente a un Estado-nación, tendríamos un orden de cosas diferentes. Lo importante es entender que el Estado-nación y los habitantes y ciudadanos del Estado-nación caen dentro de esas definiciones porque están sujetos y sometidos a categorías. Y las categorías podrían ser muy distintas. Chile tiene la forma que tiene ahora por ciertos procesos históricos y ciertas como formas en las que se dio la historia, divisiones territoriales, herencias de la colonia, en el fondo una serie de factores que lo hacen lo que es hoy, pero podría ser diferente. Y los chilenos podríamos ser otras personas o podríamos tener otra categoría. Pero todos, y ahí es donde entra, ahí es donde me gustaría conectar el origen del Estado-Nación con la intolerancia, puesto que la intolerancia ocurre en Estados-Nación, digamos, desde la modernidad en adelante, ocurre cuando una persona que está con la que me toca convivir, o quizá ni siquiera me toca convivir, sino que está lejos, no encaja con esta categoría de lo que es un sujeto y de lo que es mi compatriota, porque no cabe en esta imaginación que yo tengo de lo que es un chileno. Y eso es lo que da origen a la intolerancia, en el fondo, cuando el marco de cómo nosotros acordamos imaginarnos que iban a ser los chilenos no abarca a ciertas formas de vida, a ciertas personas, y eso a veces tiene consecuencias directas en un marco normativo, como lo vemos por ejemplo en la Alemania nazi, donde las personas judías efectivamente en algún momento tuvieron una categoría legal de pertenencia diferente al resto de los ciudadanos alemanes, a pesar de haber sido hasta antes de esa nueva ficción de lo que era el ciudadano alemán, habían caído perfectamente dentro de esa categoría. Con un régimen autoritario esa categoría se volvió más restrictiva y ellos legalmente ya no cabían ahí y se les aplicaban normas diferentes al resto de los ciudadanos alemanes. Y a veces no opera tanto en esta forma tan normativa de la ley efectiva, sino que opera más como en lo social, podríamos decir, que es cuando se dan, por ejemplo, las persecuciones étnicas, que por ejemplo nos vemos en India con las minorías étnicas, que hay algunas como los Sikhs que han sido perseguidos a lo largo de la historia por otros ciudadanos indios por esta idea de que su existencia no encaja con la imaginación de lo que es el ciudadano indio o el ciudadano alemán. Y lo mismo puede pasar, es lo mismo que nosotros podemos ver en Chile, que en el fondo estas personas, por ejemplo con la intolerancia racial, estas personas no caben en mi imaginación de lo que me une a mí con todas las personas de mi país, y por lo tanto es un peligro, una amenaza, de alguna manera. Y ese es como el pensamiento que alimenta la intolerancia, que es que la existencia del otro me es problemática por esta imaginación que yo tengo de cómo tenemos que ser los chilenos. Entonces como que prácticamente estamos sumidos en un individualismo colectivo con personas que nos evita que nosotros podamos integrar a demás personas que tengan otra imaginación, por así decirlo, como a nuestro propio pensamiento. Sí, o sea, yo creo que estoy muy de acuerdo con esa afirmación que pones tú sobre la mesa, de que al final, bueno, y ligado evidentemente, como tú mismo decías, a los nacionalismos emergentes, a las nuevas formas que toma el nacionalismo, que las podemos ver perfectamente, prendemos la tele, vemos cualquier noticia relacionada a Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Entonces está sumamente unido a que nosotros tenemos una imaginación restrictiva y queremos efectivamente a veces consciente y a veces inconscientemente sacar a las personas que no encajan en esta categoría, y eso o bien sacarlas, eliminarlas, o bien decirle, bueno, pero cambia tu forma de ser y adáptate a mis términos, que sería así como si vas a estar en Chile, habla chileno. Estas ideas, por ejemplo, en relación a como uno lo puede ver muy presente en las políticas indígenas que tienen algunos gobiernos, que son muy como, bueno, vamos a nuestros programas indígenas que afectan a las poblaciones indígenas están completamente orientados a que ellos adquieran los modos de producción y la eficiencia que tenemos nosotros los chilenos para manejar las cosas. O sea, si vas a vivir dentro de mi territorio, hazlo en mis términos. De alguna manera, lo problemático de estas imaginaciones del Estado-Nación es cuando olvidamos que son contingentes. En el fondo nosotros somos, es una ficción que nosotros seamos chilenos y por ser chilenos somos de manera A, B o C, porque en realidad somos diversos y no hay categoría como de chileno o de chilena que agrupe esa diversidad y sea capaz de contenerla.
Pero cuando olvidamos que nosotros, que este país, por ejemplo, existe por un devenir histórico y no es algo dado, no es un argumento para ganar una discusión, digamos, que Chile exista porque no es la última verdad, porque podría ser diferente, es cuando surgen ese tipo de intolerancias, cuando en el fondo yo digo, no se puede ser chileno de otra manera porque mi manera de ser chileno es la correcta. Y olvido que es completamente mutable y un poco influida por la historia más que por un designio supremo o algo completamente legítimo. No entendí la última parte. Sí, a lo que me refería me era confundí. que, claro, me expliqué en una... Bueno, quizás les podría sacar del tintero otro concepto que quizás es bueno para entender estas cosas, que ustedes no se han escuchado el concepto de teleología. No, para nada. Que no es lo mismo que teología, sino que teleología. Una como L. Bueno, la teleología es la creencia de que el cambio de las cosas está orientado hacia un fin último, ¿ya? Que en el fondo las cosas se desarrollan hacia un estado perfecto, lo que es bastante discutible como desde un punto de vista científico. Por ejemplo, es una idea que está muy presente, no sé, por ejemplo, que estudia la evolución, y habla de que la evolución va hacia lo perfecto. Eso es creer en una teleología, que las cosas van orientadas hacia el perfecto y no que están como que simplemente vivimos en un devenir histórico donde las cosas suceden y no necesariamente nos estamos encaminados hacia una perfección. Cuando nosotros tomamos un pensamiento teleológico para entender el Estado-Nación y pensamos que si Chile existe como territorio y nosotros somos sus ciudadanos y tenemos A, B o C características o vivimos hace X tiempo acá, si eso es como la versión definitiva de cómo tienen que ser las cosas, eso sería un pensamiento teleológico. En el fondo, claro, toda nuestra historia de Chile sucedió para que existiéramos ahora como Estado-Nación y Estado de Derecho en este momento, y así es como tiene que ser. Y un pensamiento no teleológico en ese sentido sería entender que somos ahora chilenos por una serie de contingencias históricas que no necesariamente apuntan a la perfección, y que ese ideal que tenemos de chileno no es necesariamente el perfecto, siempre se puede renegociar y reconversar, de manera que podrían haber otras personas nuevas que pudieran integrarse, y que en el fondo, por ejemplo, ya no tenemos que ser todos los chilenos como de esta ficción que se ha creado como de la raza mestiza, y que también pueden existir personas de raza negra, que pueden existir personas de otros tipos de orígenes, que pueden haber personas con otro tipo de costumbres, que podemos ser, por ejemplo, que ser chileno no es contradictorio con ser indígena. A eso me refería, que lo que genera la intolerancia es cuando creemos y tomamos una postura teleológica de que cómo es nuestro país ahora y cómo somos los chilenos ahora es la manera que tienen que ser las cosas, como necesariamente y obligatoriamente. Un poco mente cerrada. O sea, un poco ser mente cerrada. Claro, sí, eso podría ser otra forma de verlo. La otra pregunta es cómo ha afectado eso al Estado de Derecho en todo este tiempo, cómo ha ido evolucionando también según cómo el Estado de Derecho en la sociedad, cómo ha afectado a ese mismo. Es la tremenda pregunta, porque si nosotros entendemos desde un sentido amplio que el Estado de Derecho significa que seamos todos iguales, o más bien no iguales, pero iguales en derechos, la intolerancia deteriora esa posibilidad, porque hace que ese todos sea una categoría demasiado restrictiva y limitada, porque en el fondo, si yo parto desde la postura de que mi forma de ser es la correcta y no pueden existir otras formas de ver, deberían quedarse fuera de mi frontera y fuera de mi Estado-Nación, y esa idea en sí es falsa, porque la idea de que somos todos chilenos de una cierta manera también es ficcional, voy a inevitablemente estar excluyendo modos de vida diferentes a mí, y voy a inevitablemente crear en la práctica categorías diferentes de ciudadanos. En el fondo, cuando nosotros pensamos que ciertas personas merecen nuestra aceptación y otras no, eso, claro, puede sonar a una escala pequeña, puede sonar muy inofensivo para el Estado de Derecho, pero cuando se trata de tendencias como más generalizadas, como es, por ejemplo, el nacionalismo, eso afecta a mayores cantidades de gente. Por ponerles un ejemplo, existen países donde minorías étnicas enteras han sido eliminadas por el resto de la población y perseguidas por el resto de la población en base a la idea de que no encajaban con su idea de ser Estado-Nación,
y eso evidentemente va en detrimento del Estado de Derecho, porque tenemos una categoría donde no todos pueden ser iguales, porque no todos tienen derecho a caer en esa categoría de todos, sino que hay personas que simplemente son otros y que son distintos a mí y que no van con mis ideales de lo que significa pertenecer a mi Estado-nación. Entonces como que se ha vulnerado siempre el Estado de Derecho con esto de hacer como un cambio, ¿o no? Es que, claro, en realidad el Estado de Derecho en la práctica uno siempre lo puede ver como discutible también, porque en el fondo no creo que haya un momento, por ejemplo, de nuestro país donde nosotros podamos como mirar efectivamente la historia y decir, bueno, este momento de nuestra historia fue un Estado de Derecho perfecto, porque en el fondo ahí tenéis que entrar a discutir qué pasa con las grandes desigualdades económicas, qué pasa con las grandes desigualdades de género, y podéis entrar a discutir. Pero evidentemente estados donde la intolerancia se hace política y lugares donde, por ejemplo, las autoridades también tienen posturas de intolerancia y de erradicar actitudes diferentes o estilos de vida diferentes, evidentemente son mucho más nocivas para lo que sería este estado ideal de derecho, que es discutible que se haya alcanzado en alguna parte, pero al que yo creo que muchos adscribimos en el fondo, y nos gustaría que fuese una realidad efectiva. Oye, una pregunta. ¿Qué tan nuevo es el término Estado de Derecho? Yo solo desconozco profundamente. ¿Estado de Derecho o Estado de Nación? Sí. Estado de Derecho. No, la verdad es que ahí te mentiría, pero en el fondo el Estado de Derecho viene un poco históricamente de la idea del Estado soberano. Y la soberanía es un concepto que, claro, como ustedes sabrán en sus clases de historia, antiguamente la soberanía ha cambiado como su origen a través de la historia muchas veces, porque antes teníamos el soberano, el rey, y en algún punto después de la Revolución Francesa se empezó a entender que la soberanía no venía necesariamente del rey, que venía de un pueblo, también de nuevo una categoría un poco más ficticia, abstracta, pero que funciona en la práctica, y que esta soberanía el pueblo se la entrega al Estado como una especie de concesión a través de los dirigentes y bueno, y de su validación. Y eso tiene mucho, y el Estado soberano es el que eventualmente se convierte en el Estado de Derecho, donde además de que hay un Estado que nos rige porque nosotros les otorgamos el poder, ese Estado nos garantiza ciertos mínimos, y en algún punto, como dentro de la modernidad, se entendió que uno de esos puntos era también la igualdad en derecho, o sea, la igualdad ante la ley. Pero claro, como ustedes sabrán, esas cosas solamente se empiezan a discutir, cosas como la igualdad ante la ley, solo se empiezan a dar efectivamente después de la Revolución Francesa. Claro. Pero por ahí iría un poco la cosa, si se fijan, eso es relativamente reciente en nuestra historia. Y fue por muchísimo tiempo completamente distinto el orden de cosas, y también es discutible que se haya logrado en algún punto, porque no sé si, por ejemplo, ustedes en su cotidiano ven que vivamos, por ejemplo, nosotros mismos en un contexto donde todos seamos exactamente iguales en derecho y en la forma en la que la ley responde ante nosotros. Es algo que por lo menos es discutible. Claro, es utópico. Demasiado perfecto para ser cierto. Claro. Pero aquí tenemos una tercera pregunta que encuentro que tiene como muy de la mano esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el rol de la ciudadanía para disminuir la intolerancia? Educación, educarse, acercarse a la comprensión, yo creo que eso es lo más importante. Finalmente la intolerancia está dada a raíz de sentir que lo propio peligra, ¿cierto? Porque en el fondo, si yo, ciudadana chilena, con toda esta ficción que es el ser chileno, ¿cierto? Esto como medio imaginado, pero que en mi vida funciona, que si yo tengo el carnet, inclusive que no lo muestran, entonces una imaginación muy encarnada en la vida. Si yo no siento ninguna amenaza hacia mi estilo de vida y mi forma de ver, difícilmente puedo reaccionar de manera intolerante. O sea, en el fondo, las grandes persecuciones étnicas se dan por sentir que hay una amenaza en el otro. Y el sentir que hay una amenaza en el otro viene en gran medida de la ignorancia y del desconocimiento de qué es lo que, por ejemplo,
prácticas culturales. Prácticas culturales, por ejemplo, han habido muchas discusiones últimamente en Francia sobre el uso de la burka, que tienen que ver con, o sea, la burka y el hijab en los espacios públicos, que tienen que ver con que Francia es un país como muy cercano a, que es un país donde nace el laicismo, entonces el espacio público se entiende por excelencia como uno laico, no como nuestro país, por ejemplo, que las autoridades van al Te Deum, como que en nuestro país no hay una separación muy grande, pero en países esos donde lo público se entiende como laico siempre, ha existido tensión sobre expresiones religiosas como lo es el uso de burka y el uso de hijab en las calles. Y entonces uno se preguntaría si un poco más de conocimiento sobre esa práctica, lo que la motiva, y su explicación como más cultural y un conocimiento un poco más profundo nos puede ayudar a dejar de tener ese miedo. Quizá, por ejemplo, hay muchas discusiones como ligadas a la intolerancia en nuestro país que tienen que ver, bueno, evidentemente con conflictos como que tienen un carácter muy bélico, pero también tienen un carácter no tan violento como son los conflictos con el Gualmapu, con el pueblo mapuche. Hay una raíz ahí de que el pueblo mapuche tiene una forma, por ejemplo, de explotar los recursos, de producir rendimiento en las tierras diferente a la que tienen, por ejemplo, los terratenientes alemanes con los que comparten territorio. Y en ese sentido, el rechazo que a muchas personas, como desde un punto de vista más estatal, les producen esas prácticas, podemos pensar que deviene directamente de la no comprensión y del no entendimiento, de pensar, bueno, quizás estas personas se relacionan de manera distinta con el territorio y con la tierra, porque eso está enraizado en su forma de ver el mundo, en sus propios valores culturales, y si yo los entiendo mejor, voy a poder dejar de entenderlos como una amenaza. Entonces yo creo que la ciudadanía primero tiene que educarse para no caer en la intolerancia. Porque en la manera que yo me educo sobre el otro y cómo es esta persona que es tan distinta a mí, no cabe en mi imaginación, de manera tal que no la entiendo como una amenaza, tengo que conocerlo y tengo que entender de dónde viene eso que lo hace diferente a mí, para dejar de entender esa diferencia como un peligro. No sé si me explico. Entonces sí, como ser más abierto, ¿no? No ver al otro como una persona, bueno, obviamente todas las personas somos diferentes, pero sino también como otro ser humano, como otro ser que también puede reaccionar con uno mismo también, como ser empático también en su visión y aceptarlo como es también, como igual lo que falta mucho hoy en día también, que es la empatía, que afecta mucho también en cómo son las personas, porque hay mucha gente que es egoísta, que no se fija en lo que no se pone en el lugar del otro, y al final lo que nos conlleva también como a harto lo que habla sobre la intolerancia y como los problemas que llevan hoy día con la discriminación también y con la intolerancia. Claro, o sea, mantener una apertura de mente y también, como bueno, tú mismo dijiste, o sea, en el fondo entender que el otro es una persona humana, que piensa, que puede tener sus propias motivaciones. Nosotros tenemos un marco a la mano, como en el fondo podríamos decir, la ventaja de que vivimos en una sociedad, y me refiero como una sociedad globalmente hablando, donde vivimos en una comunidad internacional donde varios países nos pusimos de acuerdo en definir ciertos pisos mínimos que eran los derechos humanos, y de alguna manera esos, a pesar de que, claro, de nuevo, entramos a lo mismo, los derechos humanos pueden haber sido distintos, si la historia se hubiera dado de una distinta manera podría haber sido distinto, pueden ser perfectibles y tampoco son los 10 más, o sea, como en el fondo no son un mandamiento universal, inapelable, que no vaya a cambiar nunca o que sea necesariamente lo más correcto, pero en el fondo los tenemos como trasfondo en la mayoría, en muchos estados-nación del planeta, y en Chile supuestamente también los tenemos como telón de fondo para todas nuestras interacciones, y probablemente una ciudadanía más respetuosa y más instruida de derechos humanos tiene muchas más herramientas para enfrentarse al otro y al extranjero y al migrante y a la persona de otra raza y a, no sé, pues su vecino molestoso. Tiene herramientas mucho más
cívicas, por decirlo de alguna manera, de enfrentarse a esta otredad, a esta condición de otras personas de ser distintamente. Y eso es una suerte que tenemos. Podría no ser así, podría haber sido la historia diferente, pero en este caso vivimos en un contexto donde los derechos humanos son un buen telón de fondo y son una buena referencia y una buena herramienta en la convivencia cívica. Yo creo que con eso ya estamos, ¿no, chicos? Sí, Harta no, concuerdo información. totalmente con las cosas que dijiste, sí. Hartos temas que no conocía. Terminología. Sí. Bueno, eso es un defecto que tenemos los antropólogos, que tenemos como lenguaje muy propio, no sé. No, pero y no sé si a lo mejor de repente ustedes también quieren, como cada uno, no sé, aportar de lo que ustedes piensan. Yo tengo una pequeña pregunta que no me quedó muy claro. Quería preguntar a qué se refiere con un Estado laico, que no me quedó muy claro del todo. Bueno, es una condición un poco más histórica, digamos, porque si ustedes se acuerdan, la Revolución Francesa justamente es como el origen del laicismo en temáticas de Estado en el mundo. O sea, antes de eso no existía la idea de que el Estado no tuviera nada que ver con la autoridad religiosa, o por lo menos con la tradición religiosa, ¿cierto? Porque, no sé, ustedes obviamente probablemente lo han visto en historia, estos quiebres que hubo con Napoleón, que se coronaba él solo, sin el Papa, no sé, pero en el fondo el origen del laicismo como política y como forma de ordenar el Estado y lo público nace en Francia. Nosotros también se supone, supuestamente en Chile tenemos un Estado laico, en el sentido de que las autoridades religiosas no toman grandes decisiones, además de dar opinión, pero en el fondo tienen voz, pero no mucho voto. Bueno, también es discutible esto, pero en general, la mayoría de los asuntos, la iglesia no es necesariamente una autoridad, o las iglesias, porque es cierto que ahora hay distintas formas de pertenecer, no solamente es la católica, pero claro. Estados como Francia, pero nuestro Estado, perdón, iba a explicar bien lo de Chile, nuestro Estado no es un Estado que necesariamente rechace lo religioso y se posicione en contra de lo religioso, ¿cierto? Porque en el fondo no hay ninguna ley en contra de expresar tu religiosidad públicamente y entendemos el espacio público de una manera que también da espacio a lo religioso, y eso lo vemos, por ejemplo, en el que nuestras autoridades acuden al Te Deum, que también en cierta manera el derecho canónico se respeta con sus diferencias, pero esas son cosas que devienen de nuestra propia historia. Y a eso me refería con el contraste entre un Estado más laico, como lo puede ser el francés, donde en el fondo la iglesia y los asuntos de fe están completamente desterrados de lo público y de lo estatal, versus países como el nuestro, donde esas cosas tienen esta forma media ambivalente de convivir, a veces sí y a veces no. Yep. Sí, en Francia la postura histórica. En Francia fue donde pasó esto que, hace poco, que había una señora como en la playa que estaba con su... ¿Cómo se llama lo que se ponen los musulmanes? Tiene distintos nombres, pero en general el que te tapa la mayoría de la cara es un hijab. Ya, sí. Tenía puesto un hijab y como que la echaron de la playa porque se lo tenía que quitar. Sí, porque los franceses tienen como yo te decía, tienen esta idea tan importante de que lo público no es religioso, porque bueno, ellos también tuvieron que derrocar una monarquía absolutista como que basaba su poder igual en la religión, entonces como en el fondo ellos tienen una historia especial con esto, que nosotros quizá no tenemos tanto, y ellos tienen estas leyes que son bastante restrictivas sobre cómo uno puede expresar su religiosidad en el Estado público, o sea, perdón, en los lugares públicos, y en las cosas públicas, en las escuelas públicas, en la vía pública. Ahora también, eso nosotros como vivimos en el siglo XXI, también tenemos que leerlo en clave de como la importante islamofobia que existe en Occidente, que eso también es una forma de intolerancia. Sí. Pero no es por el terrorismo ni nada de eso. Es que sí, porque la islamofobia tiene un origen histórico que tiene que ver con los primeros ataques terroristas y con el terrorismo en su DNA en general, porque el terrorismo y el Islam, a pesar de que no es una relación exclusiva, porque también nosotros vemos otras organizaciones terroristas que no necesariamente son islámicas, y bueno, y que también quien define lo que es terrorista y lo que es una lucha, pero en el fondo la islamofobia también es una forma de intolerancia y viene directamente relacionada con esta amenaza que nosotros sentimos por el Islam, que está relacionada con nuestra historia del miedo hacia el terrorismo. Que claro, de nuevo, nosotros podemos decir, pero claro, por supuesto que da miedo la idea.
sí hemos visto que gente se muere, que hay ataques, que hay explosiones, la maratón, el 9/11, o sea, no necesariamente quiere decir que sea completamente imaginario, pero está fundado en un miedo que también es discutible, ¿cierto? ¿Por qué tendríamos que pensar que todas las manifestaciones del Islam nos amenazan de la misma manera? ¿Cierto? Bueno, muchas gracias. De nuevo. Sí, un aporte, obvio. Gracias. Tú querías Gracias, hablarnos muchas de un concurso, ¿no? Sí, bueno, les quería aprovechar de invitar. Yo, bueno, como comentaron al principio, yo trabajo en un centro de investigación que se llama Ethnographies of Neoliberalism and Aspiration, etnografías de neoliberalismo y aspiración, y hace poquito quisimos abrir un concurso de relatos cortos en 150 palabras para escuchar relatos de la vida cotidiana de las personas en Chile que hacen pensar en el neoliberalismo, que nosotros vamos a entender el neoliberalismo como el marco normativo marco normativo y económico en el que nosotros vivimos actualmente. Esa sería la definición práctica para este concurso. Y la idea es que vamos a estar recibiendo relatos que hablen, por ejemplo, sobre las desigualdades que genera el neoliberalismo, sobre sus crisis, sobre estallido social, sobre la pandemia ahora y cómo ellas se pueden vincular o no en el cotidiano al marco neoliberal en el que vivimos. Es un concurso que tiene una categoría escolar también, así que quería aprovechar de invitarles a que puedan meterse a nuestro Instagram, que se llama Proyecto ENA, y encontrar más info del concurso. Muchas gracias. Yo personalmente creo que lo voy a chequear. No sé si que alguien más. Sí. Pero muchas gracias. Ya, de nada, chiquillos. Gracias a ustedes por invitarme, estuvo muy entretenido. No, un aporte, obvio que sí. Las conversaciones. Chao, que te vaya bien. Muchas gracias. Chao. Bueno, y con esto concluimos nuestro segundo episodio de nuestro podcast y estén atentos al siguiente y último capítulo porque va a estar muy interesante. No se lo pierdan.